¿Qué tal? Dios le bendiga, pero muy ricamente. Quiero tratar lo siguiente. La ley de Moisés, que en la palabra de Dios tenemos directamente que dice ley, y se trata de los 5 libros de Moisés que tenemos. La ley del Espíritu y la ley de la siembra y de la cosecha. Con respecto a la ley y la gracia, a veces escuchamos que hay un choque muy grande, que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es muy problemático para nuestra vida actual. Pero le quiero decir lo siguiente: no hay ningún conflicto entre la ley de Dios con la gracia de Dios. El único conflicto que ocurre es la ley con la vieja naturaleza, porque la ley señala los pecados y la vieja naturaleza se resiente totalmente, y por eso escuchamos muchas cosas que a veces no tienen sentido sobre la ley. Pero miramos lo que tiene decir el apóstol Pablo. Él lo hace en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos es una de las cartas difíciles del apóstol, en la cual detalla muchas cosas importantes. Y en una de ellas habla de la ley. En Romanos capítulo 7, verso 12, dice que la ley es santa, justa y buena. El pecado, no la ley, es lo que trae el alejamiento del hombre natural de Dios. Ha sido establecido para señalar lo que pasa en nuestra vida, y es muy importante todo esto. Ahora bien, en Romanos, el capítulo 8, verso 2, nos habla: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto está hablando Pablo de la ley del Espíritu. Y él desarrolla este tema. Se hace a veces un poco complicado, pero tenemos esta palabra formidable. No hay conflicto entre las cosas de Dios. Jamás han ocurrido. Nuevamente lo repito, los grandes conflictos es que tenemos una naturaleza caída. Si no fuera por la gracia de Dios, seguiremos así, pero el amor de Dios se manifestó en nosotros y hemos recibido un cambio. Acá en Romanos, el capítulo 2, nos habla que sobre la ley del Espíritu, pero quiero volver al primer versículo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá el apóstol Pablo está diciendo andar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Extrañamente no dice que tenemos que tener unción, poder, dones del Espíritu, ministerio del Espíritu, milagros del Espíritu. No. Dice andar en el Espíritu, que es distinto a todo esto. Le voy a dar un ejemplo
del Antiguo Testamento. El caso de Enoc, que fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Enoc, dice la palabra del Señor, que él profetizó en la venida de nuestro Señor Jesucristo, aún en los albores de la humanidad. Esto fue algo extraordinario. A veces nuestra mente no puede entender todas estas cosas que han sucedido desde el principio, pero él profetizó algo extraordinario con respecto a la venida del Señor. Ahora dice que a Dios le agradó a Enoc y se lo llevó, no porque él profetizó sobre la venida del Señor, sino que dice que Enoc anduvo con Dios. ¿Qué quiere decir anduvo con Dios? Significa un estilo de vida diferente al mundo. Y acá andar en el Espíritu significa también estilo de vida. Así que Dios hizo separación, todo lo que él pudo decir, inspirado por el Espíritu Santo, pero lo que le agradó al Señor no fue la profecía de él, sino que él andaba con Dios. Tenía verdaderamente un estilo de vida maravilloso. Y por eso resalta esta palabra también en el Nuevo Testamento. Ahora bien, siempre el Espíritu se refiere, en este caso, nuestra relación íntima con Jesús, no lo que podemos hacer. Y uno dice, pero, pastor, ¿sabe una cosa? Que los ministerios sean usados, que se manifieste el poder de Dios, que pase tantas cosas, significa que el Espíritu está, sí, pero lo que más le interesa a Dios es nuestra intimidad con Él, no con los dones, no con los milagros que suceden y sucederán, sino nuestra relación con Él. Porque muchas personas que con el tiempo han realizado milagros, hay muchos de ellos que ni siquiera hoy en día están en la iglesia. Voy a otra palabra. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acá está otra ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Dice que Dios no lo puede nadie engañar. Y tampoco no podemos burlarnos de Él. Todo lo que nosotros sembramos, dice, todo lo que el hombre siembra, va a cosechar. Tomamos el ejemplo de la naturaleza. El agricultor siembra una semilla y nunca pretende que va a tener los resultados de otro tipo de semillas, sino de la que sembró. Él espera que va a haber una cosecha. Ahora viene la pregunta, ¿para quién fue escrita esta palabra? Acá, si bien está escrito para los gálatas, que eran los galos, lo que hoy son los que habitan Francia, bueno, entonces algunos dicen, bueno, era para ellos. Otros dicen, esto para los muntanos. Otros dicen, es para la audiencia. Yo hace años que no escucho nada sobre la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Sabe dónde lo escuché? Cuando estuve en comisiones, acá viajando
en nuestro país y fuera de nuestro país. He escuchado hombres de Dios muy conocidos que han dado una clase magistral sobre este tema. Me impactó mucho. Fue tremendo las cosas que ellos hablaron sobre el mismo. Acá casi no lo he escuchado en ninguna parte. Entonces, quiero decirle a todos ustedes de que verdaderamente cómo ellos expresaron esta palabra, y yo siempre digo, es un bestseller, lo digo así, espiritual, porque me impacta mucho, es lo mejor de lo mejor. Ahora, ¿para quién fue escrito? Hay predicadores, decían estos hombres de Dios, maestros, que piensan que esta palabra, la ley de la siembra y la cosecha, es para el auditorio. Para ellos no es. Hay otros que tienen dones formidables. Por eso dicen no es para mí. Otros que Dios los usa para hacer milagros. Y ellos piensan, no dijeron que eran todos los que pensaban, pero hay gente que piensa que no es para ellos, solamente para la concurrencia. Pero esta palabra es para todos aquellos que tienen grandes ministerios, todo tipo de ministerio, para aquellos que Dios usa milagros, para todos y para el más sencillo de los creyentes. ¿Por qué? Primero, hay algo que es muy importante. No es bueno engañar a nadie. Y uno dice, pero engañar hoy en día, mucha gente engaña en muchas cosas. Antes la palabra era un documento escrito, ahora ya es separado. Tenemos que decir que ni el documento sirve. ¿Qué pasa con los engaños? Hay engaños de todo tipo. Mire, hay engaños hasta en las cosas que supuestamente tendría que ser cosas santas y no haber estas cosas, engañar a la gente. En una oportunidad viene un hermano, me dice, mira esta foto que tengo acá, mira la cantidad de gente que hay. Le dije, ¿no te diste cuenta? ¿Cuenta de qué? Que son fotos, 2 o 3 fotos de distintos días, unidas, y reflejan una cantidad tremenda de gente. Pero dice, pastor, esto es un engaño. Bueno, engañan. Es feo engañar de mucha manera a la gente. Pero hay otra cosa más acá. Dice, no os engañéis. Ajá. Una cosa es engañar y otra cosa es engañarse a sí mismo y pensar que todo está bien y seguimos adelante. Esto es lo más trágico que hay. Engañarse a sí mismo y marchar hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y hay gente que yo he tratado, he hablado, he conocido muchas personas en nuestro país, fuera de nuestro país, donde parece que eran inmunes a todas estas cosas. Parece que hay personas que son inmunes a este versículo dado por el Espíritu Santo. Hoy se habla tanto de la vacuna que
podemos decir que hay gente que piensa que están vacunados contra lo que dice este versículo, pero nadie está vacunado ni nadie es inmune a lo que nosotros realizamos y lo que nosotros hacemos, estamos sembrando en esta vida, ya sea bueno o malo. Que Dios nos ayude en una manera especial. Para finalizar, yo tenía un compañero mío que estábamos trabajando, éramos nuevos en la obra del Señor, éramos varios que estábamos trabajando, éramos jóvenes. Bueno, sucedían muchas cosas con él y tantas cosas, pero él siempre nos decía, no pasa nada, José, hace años que estamos en estas cosas, no pasa nada. ¿Y sabe qué pasa? Estaba el problema dentro de su propia familia. Y era muy terrible esto. Pero él decía, no pasa nada, y se ponía, en aquel entonces se ponían a orar, toda la familia ahí adelante, no existían las máquinas digitales, eran las de rollo, se sacaban muy pocas fotos, pero lo importante de todo, cuando pasaban adelante la gente pensaba, oh, qué buena familia. Con el tiempo hubo un problema muy grande, se separaron todos. A mí me tocó un año, que como 7 familias, así fue un efecto dominó, afectadas totalmente por distintas cosas. No sé cómo pude soportar todo esto, todo así seguido. Y para colmo era que no se podía hablar ni decir nada porque estaba todo bien, hasta que después sucede lo peor. Y esto para mí fue algún año, diga que era joven, me causó algo que no sabía qué hacer. Pero Dios me ayudó. Y esta palabra surgió. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembremos cosas buenas. Sembremos para la gloria de Dios. Sembremos cosas buenas del corazón. Y esperemos grandes cosechas para la gloria del Señor. Dios le bendiga muy ricamente.